A ver, buenas tardes con los participantes. Me va a disculpar enormemente este momento de, de la parte tecnológica del equipo, pero bueno, vamos a tratar de correr para poder insertar completo, pero también que se entienda. Ya quien habla, el licenciado Pedro Feria, tecnólogo médico en radiología, especialista en tomografía. Con ustedes vamos a insertar el tema rol del técnico asistencial en el área de diagnóstico por imágenes. Siguiente. Ya, vamos a enfocarlo en dos temas, en dos aspectos, ¿no? El primero es el técnico asistencial que presta servicios permanentemente en el área de imágenes, y en el segundo caso, el técnico asistencial itinerante, digo yo, en el servicio de imágenes. Es el que lleva pacientes o recoge pacientes, por alguna razón acude al servicio por una cita o por algún aspecto, acude al servicio de diagnóstico por imagen. Siguiente. En el caso 1, el técnico asistencial que labora directamente en el servicio de imágenes, generalmente pues su función es verificar y cautelar los equipos de control y signos vitales del paciente cuando llega, verifica y cautela los equipos de ropería y materiales inherentes al servicio, y recibe los pacientes verificando datos personales, historia clínica en la solicitud de imágenes, porque muchas veces llegan con una solicitud de imágenes, pero no viene con el número de historia clínica, o en todo caso a veces viene con el nombre equivocado o a veces sin nombre, ¿no? Los médicos hacen en la volada que llega al servicio muy deficiente y no se puede procesar sus datos en el sistema. Otro caso es que analiza la atención del paciente derivando al servicio que corresponde. Esto digo porque en el servicio de imágenes existe también el área de ecografía, el área de mamografía, el área de rayos X y también otro área donde se hace exámenes especiales, ¿no? Ya el técnico que trabaja, que labora en esa área, se encarga de derivar a cada uno al área que corresponde. Una vez terminado el examen, coordina el retorno a su piso si es hospitalizado o si es, coordina también el tiempo de recojo de los resultados si es que externo, entre otras funciones. Siguiente. En el caso 2, la función del técnico asistencial itinerante, digo, en relación al caso, es porque a veces el técnico asistencial tiene que acudir hacia el servicio, porque no labora permanentemente ahí, pero sí su función es permanentemente ingresar al servicio de imágenes, ¿no? En el caso A, si concurre con pacientes por algún examen. En el caso B, si va a recoger algún paciente por exámenes, o si va a solicitar una cita para alguna especialidad, o de repente va por informe de imágenes u otra gestión. Siguiente. Pero hay algo en común para ambos, ¿no? Hay algo en común que debe saber todo personal de salud que acude al área de imágenes médicas. Lo importante acá es que todos los que trabajan en salud tienen que conocer que las radiaciones no es un juego. Es algo un riesgo que se puede controlar, por supuesto, pero sí es un riesgo, ¿no? Siguiente. Ahora, tampoco es hay que temer, tampoco es algo que donde uno tiene que cuidarse exageradamente, ¿no? Porque la radiación ha existido toda la vida, ¿no? Desde la época muy atrás de la historia de la humanidad ha existido la radiación. Siguiente. Ahora vamos a hablar de la generación de radiación ionizante. Eso es lo que tienen que saber todos, porque ¿qué? Siguiente. Ahí. Porque lo que pasa es que cuando uno acude con un paciente o de repente porque conocimiento que uno tiene que tener, tiene que conocer, tiene que tener la suficiente información, porque resulta que puede un paciente preguntarle a usted, pero si me va a hacer los rayos X y qué contestarle, ¿no? Eso es lo primero que ustedes tienen que conocer, saber, no necesariamente tiene que ser especialista, pero por lo menos lo básico. Siguiente. Hay la generación de origen artificial,
Se refiere a toda la fuente de equipos generadores de radiaciones creados por el hombre. ¿Vale? Y de origen natural, lo que decimos anteriormente, que toda la vez se ha existido, ¿ya? Lo que recibimos de la naturaleza. Siguiente. Por ejemplo, ¿no? De fuentes naturales, que toda la vida ha existido, la radiación cósmica, del suelo también, materiales de construcción, agua, el cuerpo humano y el aire. Existen radiaciones ahí, dosis muy pequeñas que aparentemente no causan daño. Y las fuentes naturales, las fuentes artificiales son un equipo que no de rayos X, radioisótopos utilizados para el diagnóstico médico, industria y cultura, fuentes reactivas abiertas, selladas, detonaciones nucleares, radionúcleos de instalaciones reactivas nucleares, centrales nucleares y la acumulación de desechos radiactivos. ¿Entiendes? Bueno, acá en este gráfico podemos apreciar en nuestra vida diaria cuánto de radiación existe en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en un estudio científico, ¿no? En la medicina, 14, después en radiación del suelo, una cantidad de 0,45 milisieverts, la radiación cósmica también que genera una radiación al 12%, quiere decir en sieverts 0,35, y la radiación del gas radón que hay mayormente en el ambiente, que existido siempre y está. Se calcula en 1,26 milisieverts, pero es el 46% en que respecta a radiación en la naturaleza. ¿Entiende? Radiaciones y riesgo laboral. Este es el tema que nosotros debemos conocer. Las radiaciones ionizantes son un riesgo físico terrible, considerado crítico por el daño genético que puede causar en las personas. Sin embargo, el ser utilizadas, justificadas, controladas, a gran beneficio de la edad, como por ejemplo el diagnóstico que nos da. Siguiente. ¿Por qué es un riesgo crítico? Y todos los países con todo el riesgo, ¿no? Ya que la energía radiactiva no es visible, carece de color, de olor y no se puede tocar. Siguiente. Son capaces de atravesar algunas materias con mayor facilidad que otros, por lo que si no se utilizan adecuadamente, pueden producir daño irreversibles en el material biológico del organismo humano. Acá, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de radiaciones en salud, la dosis exagerada produce algo, ¿no? Ahorita vamos a explicar. A ver, siguiente, las fuentes de radiación, ¿no? Hay varias fuentes de radiación, por ejemplo, la radiación alfa, que su poder de penetración es detenida por una hoja de papel. Quiere decir que si ponemos una hoja de papel, ese tipo de radiación se va a detener y no va a prosperar para el posterior. La radiación detenida por 1,27 centímetros de aluminio aproximadamente, ¿no? Medianamente penetrable. Y la radiación gamma y también los rayos X que está dentro por ahí en ese tipo de ondas, solo puede ser detenida por varios centímetros de plomo. Vamos por ahí en lo que se refiere a protección radiológica. Siguiente. Como en este gráfico podemos apreciar, ¿no?, cómo la radiación alfa se detiene básicamente en la primera etapa de una hoja de papel y así sucesivamente. Siguiente. Los efectos que tienen biológicos causan las radiaciones ionizantes son, primero, lesiones provocadas por la radiación ionizante se pueden considerar bajo dos aspectos, ¿no? El efecto somático, lesiones directas, lesión de tejido del individuo. Su efecto depende de la dosis y presenta sí o sí un umbral límite de dosis, ¿no? Y los efectos genéticos,
a largo plazo, alteraciones que se transmiten a generaciones futuras. Su gravedad no depende de la dosis. A mayor dosis la probabilidad es mayor, lógicamente. ¿Entiende? El sistema de límite de dosis, como le hablaba antes, todos los países, cada sociedad tiene sus parámetros de medición y justifican, ¿no? el uso de los rayos X, ¿no? Para eso existe la justificación, que es toda acción de uso, siempre estará debidamente justificada. Su beneficio debe ser mayor al maleficio. Quiere decir que si a mí me indican una solicitud de imágenes, por ejemplo, de pulmones, no es porque voy y quiero ver si es que cómo es mi pulmón, cómo está, me parece, voy a ver, no es porque le gustaría ver, sino tiene que estar justificado el uso de radiaciones. Anteriormente se utilizaba masivamente, que ahora está prohibido. Por ejemplo, en los colegios, para matricularse pedían rayos X de pulmones a todos los alumnos. Y eso hoy en día está prohibido. No se puede usar masivamente sin un sustento en la cual se amerite el uso de radiación ionizante. La optimización. Todas las acciones deberán estar realizadas de forma tal que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología existente en el momento y por el personal profesional correspondiente, ¿no? Es la optimización. Tampoco esto quiere decir que usted tiene que acudir, los pacientes tienen que acudir a un establecimiento en donde le atiendan profesionales en la cual no tengan que estar tanteando, tomando una placa, me salió mal, otra mejor así, mejor allá, porque en cada exposición es un riesgo, una dosis absorbida por nuestro organismo que hace daño. La limitación de dosis. El principio reflejado en las siglas ALARA, que significa en inglés tan bajo como sea razonable posible en español, ¿no? Este quiere decir de que utilizar la dosis tan baja que sea razonablemente posible, lo mínimo que se puede usar. ¿Me puedes cambiar a la otra diapo, por favor? A ver. Acá en este cuadrito tengo las dosis, ¿no? Que es un poquito algo simbólico, en todo caso para conocimiento. No voy a desplazarme mucho en este tema de las dosis, porque es otro curso que se lleva, pero lo dejo ahí en la diapo para que ustedes tengan conocimiento. Es en milisieverts y en milirem. La otra diapo, por favor. ¿Quiénes son los autorizados para operar equipos generadores de radiaciones ionizantes? Es un tema importante en el cual cuando ustedes acuden con un paciente, le dicen, pero ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a tomar el examen radiográfico? ¿O quién me va a hacer tal examen de mamográfico o tomográfico, lo que tengamos que llevar? O tengan que ayudar a ustedes como técnicos asistenciales. Entonces, ustedes conocer que en nuestro país, Perú, los técnicos médicos, en la especial en la radiología, ellos asumen una responsabilidad para la protección de su propia salud, sus pacientes y compañeros de trabajo, y la sociedad. Todo eso trabajo, responsabilidad profesional. Siguiente, protección radiológica. Esto es lo que ustedes deben saber muchas veces para explicar a los pacientes cuando tengan que, ante una pregunta, tengan que resolver el tema. Siguiente, por favor. Es un tema breve, de simbólicos, también van a encontrar simbología cuando ustedes acuden a un área de radiología, de imágenes, van a encontrar una simbología de este tipo, ¿no? Con una imagen de zona vigilada, zona controlada, zona amarilla, zona de permanente limitada, zona de permanencia reglamentada cuando es naranja, y cuando encuentren una simbología roja, ahí es donde hay radiación a la cual usted tiene que tener cuidado, ¿no? Las otras zonas son como alerta. Siguiente. Ahora, ¿cómo se protege de las radiaciones? Esto es un tabú, ¿no? Hasta ahora, muchas veces resulta que usted se hace daño más corriendo para protegerse que considerando el espacio y el tiempo y de qué cantidad de distancia usted está protegida.
A mayor distancia de la fuente, menor radiación. Esto quiere decir que si el equipo de rayos X, el tubo radiógeno, está en un punto y usted se aleja 2 metros, ya está protegido. Si usted se aleja más de 3, 4, mejor, pero no es necesario. Muchas veces al personal de salud se aleja corriendo, sale y se resbala y se cae, ¿no? Yo pienso que el riesgo está más en que sale de una forma despavorida, en que se aleje, ¿no? Le dije al comienzo que la radiación hay que tenerle respeto, pero no miedo. Sí, siguiente. Después el tiempo de permanencia. Una vez que usted entra al servicio por alguna causa, el técnico asistencial tiene que apoyar, tiene que ayudar a de repente inmovilizar a un paciente, tiene que pedir al tecnólogo el mandil de plomo, el collarín, y en todo caso, si es demasiado cerca, lentes que son lentes especializados, que es a base de plomo. O sea, menor tiempo que usted permanezca al lugar donde está la fuente, mejor. Siguiente, barreras y blindaje. También es otro aspecto, ¿no? El mandil tiene una barrera, es una forma de barrera porque tiene una capa de plomo en la cual le va a proteger los órganos vitales. Y también hay un biombo, existe. Y así en el caso de los ambientes donde hay equipos fijos, están las paredes, simplemente está varitada o está emplomada, está protegida por eso. Siguiente. La protección del personal ocupacionalmente expuesto. Acá pues nos hablamos de nosotros, ¿no? De todos, de yo, de usted, de mi amigo, mi colega que trabaja, mi compañera enfermera, mi compañero técnico de enfermería, todos son ocupacionalmente expuestos porque algún momento van a acudir al servicio de imagen o de repente algún momento el tecnólogo va con su equipo de rayos X a donde usted está laborando y porque hay un paciente que tiene que atender. Entonces quiere decir que el operador tiene que permanecer a menos de 2 metros, el que opera la máquina, de distancia de la fuente, y con un mandil de plomo con cierta cantidad de milímetros de plomo. Que el operador y el personal constante se ubiquen fuera del campo de las directo a una distancia no menor de 2 metros de la fuente del tubo, como les he indicado anteriormente. Siguiente. Bueno, eso es todo lo que tenía que exponerle. Disculpen otra vez las fallas técnicas. No sé si se puede hacer algunas preguntas, alguien que quisiera ahondar más, con gusto lo resolvemos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, le agradezco, reitero la disculpa por el mal momento técnico, pero creo que en la próxima se va a mejorar esto. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el próximo mes con nutrición y rehabilitación neonatal, rehabilitación de niños y adultos. Gracias.